Y después hemos pasado a lo que es la parte digital, al periodismo digital, que me tuve que acomodar porque eran situaciones completamente diferentes por ahí. A ver, escribir siempre igual, pero hay otras cosas que hay que tener en cuenta y ya se compite por clics, por otras cosas, ¿no? Por ahí el papel era distinto. Y bueno, y ahí me fui metiendo obviamente en el mundo de la escritura, siempre, a ver, desde muy chico que me gusta escribir. Bien. Ya después cuando empecé a estudiar periodismo, ahí me di cuenta que en realidad era lo mío. Y bueno, y después ya empecé a escribir otras cosas también. Y lo pude materializar recién en el último tiempo, en los últimos años, en 2 libros por ahora. Mira. Bueno, en realidad son 3, lo que pasa es que hay uno que está publicado en una antología. Ajá. Son historias de terror de San Juan. Oh, qué bueno. Que está publicado en una antología de la Cámara de Diputados, la antología del Bicentenario de la Cámara de Diputados. Bueno, así que bueno, eso es un orgullo también de tenerlo ahí. Qué lindo. Y los libros que tengo materializados así, impresos, digamos. Sí. No sé si, a ver si se ve. Ahí. Tendría que ponerlo adelante. Sí, ajá. Lo ponemos adelante, ¿no? Ahí está. Bueno, uno es, tiene que ver con la pandemia de coronavirus. Tremendo. Sí, son 100 historias, se llama 100 historias, sanjuaninos en la pandemia de coronavirus. Y el otro es uno que, bueno, es un primer premio de cuento de la Cámara de Diputados del San Juan Escribe, 2022. Mira qué bueno. Tuve el primer premio, bueno, ahí me editaron este libro. Son 11 cuentos de fútbol, de acá de San Juan, netamente de San Juan. Perfume de Gol, sí, directamente relacionado con Mario Castro. Exactamente, un homenaje a Mario José Castro. Por eso le quise poner Gracias, Perfume Leo, de Gol. bueno. Era el latiguillo de él. El latiguillo de él, sí, bueno, yo crecí escuchándolo a Mario Castro. Soy muy futbolero, extremadamente futbolero, y bueno, y siempre lo escuché en los relatos, sobre todo de San Martín. Mirá. Cuando jugaba visitante San Martín, que era el momento en el que uno no iba a la cancha, porque estaba de visitante, y bueno, yo siempre lo escuchaba a él. Y ahora lo sigo a Maxi Castro también, que es el hijo. Sí, claro. Y bueno, la verdad que lamentablemente se dio una circunstancia que unos días antes de que me entregaran el premio, y que me confirmaran que había ganado el San Juan Escribe, unos días antes había fallecido Mario Castro, y no pude regalárselo al libro, se lo regalé a los hijos, pero me hubiera gustado que él lo tuviera. Igual, de todas maneras, él se enteró bastante tiempo antes de que, no, la verdad que no logro establecer cómo fue que se enteró. Creo que le dije al hijo, no recuerdo. Mirá. Se enteró que estaba escribiendo un libro con el nombre, iba titulado con el nombre, con el latiguillo de él, y él me llamó un día, me suena el teléfono y no sabía que era Mario Castro, y bueno, la verdad que fue muy emocionante, muy lindo. ¿Qué te parece? Claro. Él agradeciéndome, o sea, a ver, semejante persona del periodismo, agradeciéndome que yo había adoptado ese título. Estaba muy contento. Qué lindo. Así que no, para mí fue muy lindo. Fue muy lindo. Qué motivo. Por lo menos se fue sabiendo. Claro. Que estaba ese proyecto, por lo menos. Qué hermoso. El otro, Pablo, ¿cuánto tiempo te llevó? El de la pandemia me llevó muchísimo tiempo porque, a ver, el de los cuentos, fueron cuentos que yo fui escribiendo en distintas etapas de mi vida, siempre de fútbol. Y lo fui juntando, fue como una compilación de mis cuentos, ¿no? Los fui readaptando algunos, y bueno, pero el de la pandemia fue intencionalmente pensado como libro, porque cuando empezó la pandemia y empecé a escribir en los diarios digitales en los que trabajaba, empecé a escribir sobre las historias de la pandemia, ¿no? Lo que estaba pasando, cómo lo estábamos sufriendo, sobre todo en San Juan, o si no, sanjuaninos afuera, sí, claro, en otros países o en otras provincias. Sí. Bueno, ahí se me ocurrió al principio, apenas empecé a escribir, pensar en un libro. A partir de ahí atravesé toda la pandemia escribiendo historias, pensando en el libro porque ahora cobra mucho valor, digamos, porque y eso que hace unos años nada más, pero imagino este libro dentro de varios años, ¿no? Eso es lo que les digo a todos. Yo me parece que este libro, ojalá que sea así, que pueda ser un tesoro, colaborar con los sanjuaninos, digamos. A ver, mi idea es llevarlo a las escuelas, que esté en las escuelas. Sí, claro. Estoy buscando los caminos para poder imprimir más y llevarlo a las escuelas. Sí.
sin fines de lucro. A mí no me interesa eso, sino que me interesa que llegue a las escuelas. Porque además a nosotros nos atravesó, bueno, al mundo lo atravesó una pandemia, no sabíamos ni qué hacer, ni cómo actuar, ni qué iba a pasar con nosotros, ni con nuestros viejos, ni con nuestros niños, ni con el trabajo, ni con la vida, ni con nada. O sea, estamos con desconocimiento total y con un miedo absoluto, porque no sabíamos qué podía pasar. Primero parecía que iba a terminar en septiembre del 2020, claro, que se decía. Un aislamiento obligatorio que nunca habíamos escuchado. Después se fue postergando la pandemia. El aislamiento a nivel nacional terminó, si no me equivoco, en noviembre más o menos. Y acá, bueno, en realidad en todo el país fue en noviembre, pero acá tuvimos la suerte de, como es una provincia chica, con menos población, digamos, de que empezamos a tener unas aperturas distintas a las que tenían por ahí en Buenos Aires. Entonces, bueno, por lo menos podíamos salir, pero igual era incómodo salir. A ver, yo me acuerdo de algo que me quedó patente, que era cuando podíamos salir y dar una vuelta en la plaza, era en el sentido de las agujas de reloj. Entonces podíamos sacar a los chicos, yo tengo un niño chico, y podíamos salir, o mi esposo o yo, y salir a dar una vuelta con él en la plaza. O sea, es una locura, parecía una película. Sí, tal cual, una película. Y bueno, y el libro yo decía, bueno, lo voy a cerrar a fines del 2020. Después, fines del 2021, y se fue. Y bueno, lo cerré fines del 2022. 2022 O respetar la terminación del DNI para realizar un trámite, claro, o ir al supermercado. También, por ejemplo. O en determinados horarios. Bueno, era impresionante. Nosotros porque pudimos seguir trabajando, pero era mucha incertidumbre para mucha gente. Bueno, ahí me contagié y por eso salgo en el libro. Claro, sale en el libro. Uno de los testimonios. Porque claro, Franco tuvo que encerrarse en su habitación y no podía salir porque no podía contagiar al padre, que es diabético. Y además una persona mayor, un adulto mayor. Entonces, bueno, él la pasó así. Tuvo que me dejaban la comida en la puerta. En la puerta de la habitación. Claro. Bueno, había gente que recibía la mercadería en la puerta de la casa también, que le llevaban porque estaba toda la familia aislada y no podían salir o no podían comprar o no había lugares donde comprar. Claro, también. En el libro refleja un poco eso también, ¿no? La solidaridad de los sanjuaninos, de mucha ayuda, porque, a ver, aparecieron también las ollas populares, en barrios, en villas, gente muy solidaria que, bueno, se fue apiadando porque, a ver, estaba la pandemia en sí del coronavirus, pero también estaba la otra pandemia que era lo económico. Muchas personas que eran independientes y perdían sus fuentes laborales y era muy complicado. Que además se quejaba, había mucha gente que estaba en contra del gobierno aquí, allá, a nivel nacional, diciendo qué voy a hacer, y yo entiendo que la metodología tenía que ver con cuidar a la población, tampoco sabíamos bien qué hacer. No se sabía qué iba a pasar, claro, cómo era eso. No se sabía absolutamente. Inclusive hay gente de la salud, digamos, a ver, médicos que por ahí me decían que ellos se fueron acoplando a lo que estaba pasando, interiorizándose del tema, a medida de que iba pasando, porque era algo totalmente nuevo. ¿Qué pasaba con las vacunas? ¿Qué pasaba con una y con otra sí, con otra no? ¿Dónde te tenías que ir a hisopar? Tomar la decisión de vacunarnos en una fase experimental. Parece una película, ¿no? Sin la vacuna terminada, porque si esperábamos 4 años no sé qué iba a pasar. No, claro, la verdad que sí, impresionante. Y nos parece mentira hoy, no sé, a mí me parece como haberlo vivido, es decir, y hemos vivido todo eso nosotros, ¿no? Un poco que uno si se quiere, me parece que el cerebro es como que en muchas ocasiones como que lo anula un tiempo, porque le hemos pasado tan mal, y todos hemos tenido algún familiar cercano, algún amigo, alguien conocido que ha fallecido por esta situación, y bueno, es como que todavía la gente como que no quiere hablar mucho de la pandemia. Por eso es que tenés razón en eso de que con el tiempo, yo calculo que dentro de 2 décadas va a ser importante todos los trabajos que han surgido a partir de esto. Y la gente que no podía despedirse de sus familiares que morían en el hospital o en una clínica y no podían ir y no podían verlos, ni despedirse, ni acercarse, ni nada de nada. Había velorios y sepelios con una metodología y un protocolo que cumplir cerrado, con vos, o sea, era dramático. Bueno, y en el caso tuyo, vos ahora sos abuela. Imagínate lo que le pasaba a los abuelos en ese tiempo que no pudieron ver por muchos días, por muchas semanas a sus nietos, meses, por meses a veces, porque no podían juntarse.
las familias. No, yo me acuerdo, Fue tremendo para de algunas imágenes de abuelos que estaban adentro de la casa ya cuando se podía empezar a salir un poco y que los nietos iban del otro lado de la ventana a saludarlos a través, pero no podían acercarse, no podían tener contacto físico en una sociedad como la nuestra, porque hay otros lugares que no lo disfrutan tanto, ni es costumbre, pero nosotros estamos muy acostumbrados al contacto, al abrazo, a la mano, juntarnos a tomar unos mates y demás.